Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Es un gozo estar una vez más con ustedes, queridos oyentes. Este es el estudio final de esta serie sobre los pasajes proféticos en la primera epístola a los tesalonicenses. A partir de nuestro próximo programa vamos a ver los pasajes proféticos en segunda de Tesalonicenses. Muy bien, comenzando en esta oportunidad, vamos a orar. Amado Padre, nos acercamos a ti con agradecimiento y alabanza en nuestros corazones. Tú eres digno de ser grandemente alabado, Señor. Te agradecemos por enviar al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Te agradecemos por las Santas Escrituras y te alabamos por cada posibilidad y oportunidad para compartir la verdad con otros. Oramos por cada ministerio de enseñanza y predicación alrededor del mundo. Honra tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. Restaura los corazones quebrantados. Quebranta los corazones endurecidos, quema la escoria de nuestros corazones y que tu verdad cumpla el propósito en cada persona. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al último estudio de esta serie breve de mensajes en Primera Tesalonicenses y no debemos perder de vista el propósito de los mismos. Es explicar aquellos versículos que se encuentran al final de cada capítulo de Primera Tesalonicenses y que se refieren al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que el regreso de Cristo se menciona en cada capítulo, sin embargo hay un énfasis diferente en cada uno de ellos. Ahora, repasemos el bosquejo una vez más para que esté fresco en nuestras mentes a medida que vamos avanzando en el estudio de hoy. En primer lugar, hemos visto en el capítulo 1 que tenemos la espera del creyente, versículos 9 y 10. En ese capítulo no hay lugar para la idolatría. Número 2, en el capítulo 2 tenemos la recompensa del creyente, en los versículos 19 y 20. Y en este pasaje no hay lugar para la inoperancia. En el capítulo 3 observamos las relaciones del creyente con otras personas en versículos 12 y 13. En este pasaje no hay lugar para la intolerancia. En cuarto lugar, en el capítulo 4 observamos el rapto del creyente en el regreso del Señor, versículos 13 al 18. Aquí no hay lugar para la ignorancia. Ahora vamos a considerar en quinto lugar el capítulo 5. La responsabilidad del creyente ante el regreso del Señor en versículos 22 al 24. Vamos a leer esos versículos. El 22 dice, absteneos de toda especie de mal. El 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el 24 diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El apóstol Pablo, a través de toda la epístola, ha estado recordándoles a los creyentes que Jesús viene otra vez. Desde el momento en que crecieron esta verdad y caminaron día a día con la experiencia del regreso del Señor, ciertos rasgos eran característicos en sus vidas. Y estos mismos rasgos deben caracterizar la vida de cada hijo de Dios que tiene esa bendita esperanza. No habrá lugar para la idolatría, para estar ociosos, para la intolerancia, para la ignorancia o para la indiferencia. En este programa vamos a prestar especial atención a esa última palabra, indiferencia. Jesús viene, no puede haber en nosotros indiferencia. Por lo tanto, Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. No debemos ser indiferentes con respecto al tema de la santidad personal. Esto se aplica tanto a la enseñanza de la maldad como a la práctica de la misma. Ahora bien, como nosotros sabemos, ante la venida del Señor, los cristianos somos exhortados a abstenernos de toda especie de mal, tanto en nuestros pensamientos como así también en palabras y acciones. Y también en nuestra relación con aquellos que están involucrados en prácticas malignas,
El cristiano que ama el regreso de su Señor se mantendrá apartado de todo mal para no ser avergonzado cuando el Señor Jesucristo regrese, aparezca. Muy bien, avanzando observamos el versículo clave en este estudio, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Dios se describe como el Dios de paz. Es un título que encontramos en otros varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 15:33 y 16:20, Filipenses 4:9, Hebreos 13:12. El Dios cuya naturaleza misma está caracterizada por la paz es la fuente de esta rica bendición de paz. Nuestro Dios es grande. Él es el Dios de la paciencia, de acuerdo a Romanos 15:5, el Dios de la esperanza, en Romanos 15:13, el Dios de toda consolación, en 2 Corintios 1:3, el Dios de amor, en 2 Corintios 13:11, y el Dios de gracia, en 1 de Pedro 5:10. El apego de Pablo a una vida de santificación práctica está acompañado por la seguridad de ayuda que viene del Dios de paz. Dios hizo la paz entre él y el pecador por medio de la sangre de Cristo. Leemos en Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, Cristo es la paz para el pecador que cree. Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Esta es la santificación posicional del creyente efectuada por el Señor Jesús en el Calvario hace 20 siglos. Es la posición de todos aquellos que son salvos. Está escrito para todos los redimidos. En Hebreos 10:10 leemos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos santificados en el sentido en que, como cristianos, hemos sido puestos aparte por Dios como su posesión. Ese es nuestro bautismo en el cuerpo de Cristo a la luz de lo que dice 1 Corintios 12:13. Ahora quiero que observen el versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5, la frase os santifique por completo. Esa expresión no implica perfección, ni tampoco un grado de santificación. La idea es que la santificación debe extenderse al hombre completo, en cada área, espíritu, alma y cuerpo. Decir aquí que la santificación significa perfección moral es un error. Por ejemplo, la Biblia dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo leemos en 2 de Pedro 1:21. Ahí se refiere a los escritores del Antiguo Testamento, entre los cuales estaba David. Pero, ¿era David perfecto, sin pecado? Por supuesto que no. Pero él escribió muchos de los preciosos salmos divinamente inspirados. Aunque él no era perfecto, el hecho está en que posicionalmente fue santificado por Dios, es decir, fue puesto aparte por Dios para un fin. Él era santo. Esta idea de santificación posicional la podemos ver frecuentemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 2:3, donde un día era santificado. En Éxodo 29:27, donde una ofrenda era santificada. En Éxodo 29:37, un altar fue santificado. Y en Éxodo 29:44, el tabernáculo fue santificado. Y en Levítico 19:14, una casa fue santificada. Ahora, estos son objetos incapaces de cometer pecado, ¿verdad? Por lo tanto, no hay una indicación moral aquí en el uso de la palabra santificar. Por ejemplo, cuando Dios santificó el séptimo día, de acuerdo a Génesis 2:3, no es que declaró ese día como sin pecado. No es posible que un día peque, ¿o no? Un día no es ni moral ni inmoral. La palabra santificar aquí significa que Dios puso aparte el séptimo día para un propósito especial.
De la misma manera se dice que el cristiano es santificado, es decir, puesto aparte por Dios para un propósito especial. Pero nuestra santificación posicional presente no es un fin en sí misma, es sólo el principio, el comienzo. Y además de nuestra santificación posicional, la Biblia enseña la santificación práctica del creyente, y ésta involucra la responsabilidad humana. La santificación total o completa no es algo que se logra en un momento, sino un proceso que alcanzará su perfección solo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. La santificación aquí en Primera de Tesalonicenses 5:23 es la santificación práctica y presente, y la santificación futura. Porque hemos sido puestos aparte, santificados por Dios en salvación, entonces se espera que nos santifiquemos a nosotros mismos, separándonos del pecado día tras día. Pablo se dirigió a los corintios y les dijo en 1 de Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús. Ahora bien, déjeme decirle que la palabra santo es el pronombre del verbo santificar. Ambas palabras vienen del griego y significan los que son santificados o puestos aparte. Es posible que un creyente esté santificado posicionalmente, pero no en forma práctica. Atención, algunos de los cristianos en Corinto eran carnales y mundanos, tanto que toleraban la inmoralidad entre ellos. Posicionalmente estaban santificados, pero estaban muy lejos de la santificación práctica. En 1 de Corintios 1:30 leemos, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Por lo tanto, Pablo podía decir respecto a ellos, «Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados». Habiéndoles asegurado su santificación posicional, él continúa en la segunda epístola a los Corintios con una exhortación a la santificación práctica. Leemos allí en 2 Corintios 6, 17 y 18, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Y entrando en 2 Corintios 7:1, leemos así, «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». La idea aquí es que el creyente debe crecer en gracia por medio del estudio de la palabra de Dios, obedeciendo sus enseñanzas y exhortaciones. El crecimiento debe seguir al nacimiento. Leemos en 1 de Pedro 2:2, «Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que crezcáis». El Señor Jesús oró por sus discípulos diciendo, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Y Pablo escribió, «Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». A pesar de que no hay una fórmula para que cada cristiano la siga, el hecho está en que la lectura y el estudio regular de la palabra de Dios es absolutamente esencial para nuestra santificación práctica. Y aún puedo llegar a decir que no creo que un cristiano pueda llegar a ser espiritual si descuida su Biblia. Ahora recordemos que la santificación se refiere al hombre completo, espíritu, alma y cuerpo. Como cristiano, mi cuerpo pertenece a Dios. Es de Él por derecho de creación y de Él por derecho de redención. Por lo tanto, el cuerpo debe ser entregado al Señor. En Romanos 12:1 se nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Ha hecho usted alguna vez esto? Pablo testificó en 1 de Corintios 9:27, «Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado».
Es por medio de los miembros de nuestro cuerpo que cometemos muchos de los pecados de los cuales somos culpables. En relación a esto, consideremos una enseñanza solemne en algunos de estos versículos. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otro versículo en 1 Tesalonicenses 4:3 leemos: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así vemos, amados, que el cuerpo pertenece a Dios. Este es el único medio que Dios utiliza para hacer su obra. Dios debía tener un cuerpo para salvarnos. No era posible que nosotros fuéramos redimidos hasta que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Recordemos que en Hebreos capítulo 10 el Señor dijo: me preparaste cuerpo. Dios necesita cuerpos para hacer su obra. Él pudo haber escrito su evangelio en los cielos en distintos idiomas y dialectos de esta tierra para que cada persona pudiera leerlo y entenderlo. Pero Dios no eligió hacerlo de esa manera, sino que quiso enviar la luz de su evangelio a través de hombres y mujeres, personas con cuerpos. Dios necesita su cuerpo y Dios necesita mi cuerpo. La castidad es un área importante de la voluntad de Dios para cada cristiano. Lo que usted y yo hacemos con nuestro cuerpo es muy importante. No podemos ser indiferentes. Aquí Pablo estaba hablando del aspecto práctico de nuestra santificación. Creo que en el versículo 3 del capítulo 4, él se estaba refiriendo específicamente al comportamiento sexual. Cualquier forma de sexo ilícito es completamente incompatible con la satisfacción que Dios requiere de nosotros como cristianos. Por lo tanto, el llamado es al hombre completo, a su espíritu, alma y cuerpo. No podemos pedir la redención para nuestras almas y pecar con nuestros cuerpos. Ahora, piense que el problema de la inmoralidad puede surgir en cualquiera de nosotros. Por lo tanto, debemos estar alertas con la necesidad de una obra constante de gracia en nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos orar diariamente y estudiar la Biblia. El propósito de la santificación y la redención posicional es producir la santificación práctica, la experiencia práctica en la vida de los cristianos. Atención, Dios no salvó ni salva a un hombre para luego permitir que continúe pecando. La Biblia es muy clara en su enseñanza en cuanto a la vida santa de un hijo de Dios. Así como Jesús oró por la santificación de los creyentes, en Juan 17, Pablo oró por lo mismo en 1 Tesalonicenses 5:23. Nosotros también, como cristianos, debemos ejercitar santidad cada día de nuestras vidas. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El propósito de la santificación es la perfección, y a pesar que no podremos lograrla en esta vida, debemos esforzarnos por ella, aferrándonos al poder y la provisión de Dios que están a nuestra disposición. Y luego, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo por los suyos, todos los creyentes serán presentados, como dice Colosenses 1:22, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En aquel día, Pablo escribe en 1 Corintios 15:51, todos seremos transformados, y Cristo llevará a su iglesia con Él. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha o arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ah, mis queridos oyentes, entonces el hombre completo, incluyendo el cuerpo, será santificado por Dios, puesto aparte por Él, sin la posibilidad de volver a pecar. En aquel entonces,
Esa es o será nuestra adopción, según Romanos 8:23. La perfección del cuerpo, su redención. Así que podemos ver que aún no hemos sido completa y finalmente redimidos. Es verdad que nuestras almas han sido redimidas y estamos asegurados. En Efesios 1:7 dice que tenemos redención. No hay dudas respecto al destino eterno del alma de la persona salva. No habrá personas salvas en el infierno. Todos los cristianos, todos los salvos, estaremos en el cielo. No hay dudas respecto a eso. Pero hay un aspecto de nuestra redención por el cual todavía estamos esperando. Es futuro. Pablo le llama la redención del cuerpo o la perfección del cuerpo. Y esto es por lo cual todos estamos esperando. Y cuánto que lo necesitamos. Algunas de sus cartas, queridos oyentes, son muy conmovedoras. Cuando leo respecto al sufrimiento de algunos cristianos, me conmuevo. Pero mi esperanza se fortalece cuando pienso que cuando el Señor Jesús venga, Él cambiará nuestro cuerpo viejo y vil y lo transformará en uno igual al suyo. He sido pastor por muchos años, he derramado muchas lágrimas al observar el sufrimiento de algunos amados hijos de Dios, sus cuerpos sumidos en dolor y enfermedad, y esto me conmueve profundamente. No puedo ver sufrir a la gente sin que mi corazón se quebrante, pero gracias a Dios se acerca un día mejor. Hay una brillante y bendita esperanza para cada hijo de Dios. Será el día de nuestra santificación perfecta, cuando el cuerpo será redimido y nunca más pecaremos ni en pensamientos, ni en palabras, ni en acciones. Muy bien, ahora vamos a considerar la palabra fortalecedora que nos asegura que el cristiano alcanzará ese propósito de Dios. Está en 1 Tesalonicenses 5:24. Por favor, apropie este versículo, amigo mío, hágalo suyo, bendecirá su corazón. Dice allí, 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nadie puede alcanzar el estado de perfección por sí mismo. Dios, quien nos santificó posicionalmente, nos santificará perfectamente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es la fidelidad de Dios la que nos asegura la respuesta a la oración de Pablo en el versículo 23. ¿Y qué oración, El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la oración de Pablo será concedida. El que nos llamó es fiel para cumplirlo. Dios no se está burlando de nosotros. La Biblia dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Sabemos. ¿Y por qué sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros? Por la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nunca falla en cumplir una promesa. Un día enviará de regreso al Señor Jesús para completar en nosotros su propia obra de santificación perfecta. Esta es la bendita y purificadora esperanza de cada hijo de Dios. Y si tenemos esta esperanza en Cristo como nuestra posesión, no habrá lugar en nuestras vidas para la indiferencia en la vida cristiana. Amados, es importante la forma en que usted y yo vivimos en esta vida terrenal. Las personas son influenciadas por la forma en que nos comportamos, y Dios espera que seamos una buena influencia. El Señor dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alguien dijo que los cristianos somos la única Biblia que muchos inconversos alguna vez leerán, o que nuestras vidas, nuestros labios y nuestras obras sean un buen testigo del Señor Jesucristo. Esto es tanto un privilegio como así también una responsabilidad solemne, mi querido hermano, una responsabilidad solemne. Así que
terminando este programa, quiero decirles, procuremos la santidad de Dios en nuestra vida cotidiana. Glorifiquemos y honremos al Señor. Él nos perfeccionará en gloria cuando sea su tiempo. Muchas gracias y nos vamos con esta preciosa esperanza y este gran desafío. Será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.